Bueno, entonces nosotros hemos deducido, ¿verdad?, expresiones tanto para el valor de cría como para la desviación dominante. Pero si ustedes lo piensan por un segundo, se van a dar cuenta que lo hemos hecho para el caso de un solo gen. Sin embargo, en el tipo de características que en el ámbito de la genética cuantitativa estamos interesados, este tipo de características tienen una base genética amplia, es decir, en la formación de los fenotipos que nos interesan, intervienen múltiples genes. Por lo tanto, debemos ahora tomar en cuenta esto. Y para esto lo que hacemos es que este, agarramos y suma, para construir el valor de cría de la característica, nosotros sumamos los efectos de todos los genes que están, de todos los valores de cría, de todos los genes que están involucrados, y lo mismo hacemos con las desviaciones de dominancia. Sin embargo, entonces ahora surge la posibilidad de que existan interacciones entre los diferentes genes que intervienen. Y entonces se incorpora, ¿verdad?, un nuevo componente al valor genotípico, que es lo que vamos a llamar ahora la desviación de las interacciones, ¿verdad? Y entonces, para el caso más simple, ¿verdad?, en que solamente existan dos genes, ¿verdad? Entonces, ¿qué interacciones se pueden dar entre los efectos aditivos de un gen y los efectos aditivos de otro gen? Se puede dar una interacción entre los efectos aditivos de un gen y los efectos de dominancia del otro gen. Y se puede dar una interacción entre los dos efectos de, de dominancia. Esto es con el caso de dos, pero a medida que se incorporan más y más genes, hay más y más componentes dentro de esta interacción. Ahora, se hace cada vez más complejo, se puede hacer porque puede haber interacciones de órdenes cada vez superiores y se hace algo sumamente complejo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace para calcular esto? Bueno, en este caso, Fisher, quien fue quien desarrolló todo esto, tomó una decisión pragmática, una decisión que es posible por la época en la cual la planteó, porque esto era una época en la cual la epistemología, es decir, la filosofía de cómo construir conocimiento en la ciencia, estaba dominada por el positivismo lógico, y forma parte del positivismo lógico una aproximación reduccionista que plantea que para comprender las cosas basta con separarle sus componentes y uno puede obviar las interacciones. Y eso fue exactamente lo que hizo Fisher. Este componente lo obvia. Y hoy en día eso sería imposible. Sin embargo, él lo pudo hacer por la época que estaba viviendo. Sin embargo, sorprendentemente, obviando esto, las ecuaciones que nosotros, a las cuales finalmente vamos a llegar, son profundamente efectivas. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos construido hasta aquí? Para ir terminando ya. Bueno, nos hemos dado cuenta que el valor fenotípico está relacionado con el valor genotípico más el ambiente. Hasta hoy, hasta ahorita, hemos supuesto que este ambiente es constante. En lo que viene, vamos a ver cuáles son los efectos que puede tener el ambiente. Pero hasta ahorita, entonces nosotros, esto que está aquí, ¿verdad?, lo separamos en posibles componentes. En el valor de cría, en el efecto aditivo, en la desviación dominante y en la desviación de interacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta por un segundo, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos videos no es más que descomponer un fenotipo en sus elementos constituyentes. Si ustedes lo piensan por un segundo, se van a dar cuenta que es algo volado. Pero además, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta que todos estos componentes están planteados como desviaciones con respecto a la media. Ahora, esas desviaciones pueden ser en algunos casos positivos y en algunos casos negativos. Sí, y finalmente se pueden cancelar. Si nosotros queremos evitar eso, una cosa que podemos hacer es poner al cuadrado estas desviaciones. Y si nosotros estas desviaciones al cuadrado las sumamos y las multiplicamos por su frecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Esa es la definición de una varianza. Entonces nosotros estamos a un paso de poder calcular la varianza fenotípica. Y tomen ustedes en cuenta que la varianza fenotípica, perdón,
es el sustrato sobre el cual actúa la selección, ya sea natural o artificial. Entonces, descomponer la varianza fenotípica en diferentes componentes nos va a permitir, por ejemplo, determinar cuáles de estos componentes se pueden heredar y cuáles no se heredan. Eso nos va a permitir construir una medida que vamos a llamar heredabilidad, que va a dar cuenta de cuánto de lo que hay en eso, características que estoy yo observando, se hereda. De los componentes que constituyen ese fenotipo, ¿verdad? ¿Cuáles de estos son los que se heredan? Y con eso nosotros vamos a poder construir una ecuación que es sumamente elegante, intuitiva, pero sobre todo muy útil, que se llama la ecuación del mejorador. Entonces, ya para terminar, simplemente hacerles ver que a lo largo de este conjunto en video, lo que hemos hecho es que hemos pasado del mundo de la genética de poblaciones, es decir, el mundo de las P y las Q, al mundo de la genética cuantitativa, que es el mundo de las medias, y ahorita ya tenemos lo necesario para calcular las varianzas. Pero voy a dejar este video hasta acá.